Vamos a lo que es también nuestro bloque de Inclúyeme Paraguay. Mm, Estamos con Hugo Rojas, sí. ahí tempranito, ya se levanta él, ¿verdad? Mira, ahí Para está nuestro atendernos. amigo Hugo, que tiene algunos, Director de ¿verdad? Inclúyeme Sí, en nuestro país. ¿Cómo estamos, buen Hugo? Buen día. baite. Buen día Jennifer, buen día Mancio, ¿cómo están? Arrancando la semana de la Navidad. Muy bien. ¿Verdad? Te preguntábamos si ya trajiste tu pan dulce y nos dijiste Mm, que estás ahí preparando, ¿verdad? Así que en un ratito ya vamos a comer pan dulce también, ¿verdad? Así es, enseguida con un cocido bien rico vamos a oh, Una muy desayunar el pan bien. delicia. dulce Una con el delicia. desayuno de esta semana. Bueno, Hugo, contanos por favor, dentro de lo que es también este nuevo modo COVID de vivir, ¿verdad? Las recomendaciones que tenemos del Ministerio de Salud de reducir más que nada la cantidad, de seguir y aumentar los cuidados, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta, obviamente, más o al menos más cuidados con las personas con algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Sin hacer diferencia, ¿verdad? Incluyendo. ¿De qué se trata hacer fiestas más inclusivas, Hugo? Así mismo, Jennifer. Bueno, estamos transitando un año súper particular y también para las personas con discapacidad. Todo este cambio del modo de vivir que estuvimos transitando este año fue inclusive en algunos casos mucho más particular para ciertas personas con discapacidad, ¿verdad? Y sobre todo lo que tiene que ver con las fiestas, ¿verdad? El encuentro, el poder adaptar y adornar nuestras casas, preparar el arbolito, preparar el pesebre, genera ciertos cambios que de repente a niños, por ejemplo, con autismo, Mm. les genera toda comunicación, ¿verdad? Estímulos de olores, estímulos de colores, estímulos de sonidos. Entonces, siempre es importante en estas épocas, sobre todo, que, por ejemplo, traemos la flor de coco a la casa, un nuevo olor y un olor muy particular, Ujú. ir haciéndolo de manera prudente, de a poquito. No de un día para el otro, por ejemplo, traer la flor de coco, poner la lucecita, la musiquita del arbolito de Navidad, ¿verdad? Porque eso les sensibiliza, por ejemplo, a los niños con autismo. Entonces, siempre es recomendable poder ir de a poco viviendo toda la tradición y las costumbres que tenemos en esta época. Ahora, qué bueno que hayas tocado el caso de los niños con autismo, porque ese es el término, ¿verdad? Personas con autismo, no niños autistas o personas autistas. Niños con autismo, ¿verdad? Tener mucho cuidado, por ejemplo, con eso. Igual hay toda una campaña también, por ejemplo, de las organizaciones por los derechos de los animales, con el tema también de los petardos. ¿Qué otras cosas tenemos que tener en cuenta, Hugo? Exactamente. Bueno, recordemos justamente que la discapacidad es una condición de la persona, no es algo que le engloba en sí a la persona, sino que realmente es una condición que la acompaña a la persona, por eso siempre es importante anteponer el término persona, niño, Ujú. con autismo. Y bueno, sobre todo el tema de la pirotecnia, y acá una invitación y un pedido a todas las personas que están viendo. Realmente las personas con autismo tienen el sentido o están hipersensibilizados a los sonidos. Entonces, un petardo, una bomba que hacemos explotar es como que para una persona con autismo es como que estar en medio de una zona de guerra, algunos profesionales inclusive dicen, porque están mucho más hipersensibilizados a los sonidos. Entonces siempre es importante poder cuidar estos aspectos y a los familiares que tienen algún integrante con autismo también, ¿verdad? Se les suele recomendar, por ejemplo, utilizar tapones, ¿verdad? Darle tapones a la persona, entonces de esta manera un poco como que se le cuida más, ¿verdad? O preparar una habitación en particular en donde, en donde poder contenerlo, distraerle también al niño, al hijo, en caso de que tenga el síndrome del espectro autista. Ujú. Y también es muy importante no descuidar a los otros tipos de discapacidad, ¿verdad? Eh, hay un gran número de personas ciegas, por ejemplo, de personas con discapacidad auditiva. En la mayoría, 3 de cada 4 familias tienen algún integrante con discapacidad. Entonces es muy importante incluirlos también a ellos
en las costumbres, en las actividades que vamos a ir teniendo, ya sea compartir la mesa con la comida o encontrarnos en la sala y conversar. No olvidarnos también que ellos están presentes ahí. Por ejemplo, si tenemos algún familiar con discapacidad visual, es recomendable no sentarse a ponerse a ver la tele, por ejemplo, en Navidad. Es mucho mejor poder sentarse en una ronda, conversar, hablar sobre anécdotas, incluirlos en la conversación, incluirlos en las actividades, en las tradiciones. Por ejemplo, hay familias que acostumbran ir a prender la vela en el pesebre, ¿verdad? Muy tradicional de nuestra cultura también es eso. Entonces, bueno, acompañar y llevar a la persona que pueda vivir también esas tradiciones familiares que se van repitiendo año a año, ¿verdad? No olvidarnos de ellos e incluirlos en las rutinas y en las actividades que vamos realizando. Así que bueno, también se habla mucho de poder generar condiciones también en caso de que, por ejemplo, obviamente la recomendación es solamente 12 personas dentro del mismo núcleo, ¿verdad? Pero si esa persona con algún tipo de discapacidad física forma parte de nuestro núcleo familiar, ¿verdad? Y va a venir a la casa, que no es una casa donde él o ella se mueva todos los días, ¿verdad? Porque la gente que tiene algún tipo de discapacidad motriz, por ejemplo, física, ya sabe cómo manejarse, ¿verdad? Incluso las personas no videntes, ¿verdad? Pero si va a venir alguien que no es de la casa, entonces también tratar de liberar, tener consideraciones también con relación al uso de lo sanitario, de los baños, tratar de adecuarlos también para que la persona con discapacidad se sienta bien recibida y se sienta a gusto, ¿verdad? Sin esa presión de que todo el tiempo estén también preguntándole, ¿estás bien? Que es también una molestia. A cualquiera le molesta que todo el tiempo vengan a preguntarle si está bien, si le falta algo, ¿verdad? Pero generar las condiciones físicas también dentro de la casa, de la sala, de la mesa donde se va a cenar para que ellos se sientan también a gusto y cómodos. Así mismo, Jennifer. De hecho, si es que nosotros tenemos algún familiar que vamos a recibir, ¿verdad? Y que tiene alguna discapacidad física, es bueno previamente poder mirar un poco qué tal están los pasillos, cuál va a ser la zona por la cual va a transitar esta persona y tratar de liberar los espacios de obstáculos que pueden haber, capaz puede ser un mueble, una mesita, una silla que está en el camino. Entonces, liberar esos espacios para darle la mayor autonomía posible en el caso de recibir a una persona usuaria de silla de ruedas, por ejemplo, o que se moviliza con el apoyo de un andador o de un bastón. Entonces, poder prever posibles obstáculos que podemos llegar a tener en nuestra casa. Y si es que a nosotros nos va a acompañar una persona con discapacidad física en la casa de otro familiar, de vuelta de nuestro núcleo en este año, poder avisarle a nuestro, no sé, a nuestro abuelo, o a nuestro tío, quien sea donde vamos a pasar las fiestas, recordar que nos acompaña fulano, sería bueno que haya el espacio para que pueda tener autonomía y pueda desenvolverse con la mayor autonomía posible sin el apoyo en el caso de que pueda tener esa independencia en la movilidad. Uh-huh. Hugo, estamos viendo también en apoyo que hay muñecas, juguetes también que hacen, no relacionan la discapacidad, sino que a ese mundo mucho más diverso, ¿verdad? Es cuestión de buscar y también de ir viendo que hay toda una rama dentro de los juguetes didácticos e inclusivos. Así mismo, bueno, esta es una invitación a las madres que nos están viendo y si todavía no le escribieron la carta con sus hijos a Papá Noel o a los Reyes, poder pensar en regalos que promuevan la inclusión, ¿verdad? Hoy en día hay muchísimas marcas que están ya apostando a desde lo didáctico poder ir educando que vivimos en un mundo diverso, que todos somos distintos, que no importan las condiciones físicas que tengamos. Qué bueno sería poder educarle ya a nuestros hijos, a nuestras hijas, con esa conciencia, ¿verdad? De que todos somos distintos, de que todos tenemos particularidades y que está bien, que eso no es algo anormal, que eso no es algo raro. Y ahí les invito, y creo que se están pasando imágenes también de muchos ejemplos de marcas que están apostando por la diversidad y desde el juego ir educando e ir en familia, ¿verdad? Qué lindo sería que
podamos pedirle a Papá Noel o a los Reyes este año este tipo de juegos o de juguetes un poco más diversos e inclusivos. Bueno, y con esto recuerdo, por ejemplo, hay un capítulo de la serie esta de dibujos infantiles, ¿verdad? De Peppa Pig, que también incluso, creo que Plaza Sésamo también incluyó un personaje con con algún tipo de discapacidad, y también Peppa Pig, ¿verdad? Que hablaba un poco de una de las amiguitas de Peppa que apareció, que era nueva y venía con la silla de rueda, ¿verdad? Y ella en un momento se sentía un poco disminuida, pero en una parte del capítulo, del episodio, ella tenía también sus talentos. Es decir, hay como que ya también tuvo un movimiento muy interesante a nivel de la industria de los productos audiovisuales para niños, incluso, que ya también se hace que la inclusión sea una cuestión así real y no solamente de discurso, Hugo. Totalmente, y eso ayuda a que los niños puedan ir creciendo ya con esa conciencia. Inclusive hoy en día vemos las películas de superhéroes, inclusive superhéroes que son usuarios de silla de ruedas, que tienen algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Entonces, qué bueno que a partir de las distintas industrias, ¿verdad? Desde las películas, las series, los dibujitos animados y los juguetes inclusive, se empiece a promover esto y bueno, poder crecer ya de esa manera para poder vivir y construir un mundo más inclusivo, un mundo para todos, que le da la oportunidad a todos de importar su condición. Entonces, un poco también los deseos de este fin de año, que cada uno pueda aportar su granito de arena y hacer un poquitito más inclusivo desde donde le toca estar, ¿verdad? Por ejemplo, desde nuestra casa, ¿verdad? Entonces, en estas fiestas, ¿qué pasa si es que a mí me toca recibir a un invitado que tiene algún tipo de discapacidad? ¿Por dónde le voy a recibir? ¿Qué puedo hacer yo como para vivir y convivir en un lugar más inclusivo? Ya sea en mi casa, en mi lugar de trabajo, en los lugares donde me toque estar. Bueno, y en general hubo también cuidarnos todos y todas, ¿verdad? Con discapacidad, sin discapacidad, es decir, reiterar, no regalar petardos, ¿verdad? No manipular. Hoy vamos a tener una conferencia de prensa también acerca de eso, porque el sistema sanitario realmente no está en condiciones para recibir personas ni con herida de ajito, como se dice. O sea, hoy, este año nada, ¿verdad? Entonces, tener cuidado con los juegos pirotécnicos, con el consumo de bebidas alcohólicas. Parece que con las restricciones la gente se vuelve más deseosa también bueno, se vende alcohol se puede estar afuera solo hasta la 1, bueno, todo el mundo parece que duplica, triplica el consumo de alcohol antes de tiempo, incluso, ¿verdad? Refuerza su conservadora. Es decir, tratar también de que esa cifra o esa cantidad de población que tenemos con algún tipo de discapacidad provocada por siniestros, sea viales o siniestros a causa de los petardos, por ejemplo, no aumenten en estas fechas. Así mismo. De hecho, el número va creciendo año a año y ojalá podamos también ir tomando conciencia en ese sentido para que no sigan creciendo los números de personas que adquieren alguna discapacidad producto de accidentes. Y bueno, también en el tema, quiero recalcar el tema de la pirotecnia, seamos mucho más empáticos y pensemos que podemos tener, si es que en nuestra familia no nos toca tener un integrante con discapacidad intelectual, puede que nuestro vecino sí, inclusive nuestras mascotas, nuestros perros realmente no la pasan bien con los estruendos y los ruidos de las bombas. Entonces, seamos un poco empáticos en ese sentido y evitemos el uso de la pirotecnia, ¿verdad? Para cuidarnos a nosotros y cuidarnos a nuestros queridos también. Exactamente. Bueno, Hugo, yo no sé si nos vemos otra vez esta semana. No, ¿cuándo hablamos? Puede ser, creo que sí, creo que el jueves nos estamos encontrando de vuelta o el miércoles, ahí la producción seguramente me estará confirmando para volver a encontrarnos y seguir hablando sobre la inclusión. Bueno, pero muy interesante este punto, Hugo, gracias por acompañarnos. Si no hablamos más, feliz Navidad, que pases súper bien y un saludo y un abrazo grande también a todo el equipo de Incluyeme Paraguay. Gracias, Hugo. Gracias a ustedes, seguimos en contacto.
Hasta luego, muchas gracias. Hugo Rojas, director de operaciones de Incluyeme Paraguay, hablando sobre este punto tan interesante, Amancio, acerca de la inclusión también en estas fiestas, ¿verdad?